Hola, hola. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento sea que estés viendo este video. Lo que sí es mi deseo y es mi oración de que seas grandemente bendecido, bendecida en este espacio. Enseñanzas de mujeres de la Biblia. Aquí estoy buscando el tema porque ya está preparadito, porque el tema de hoy está súper interesante. Aquí estoy yo bien abrigadita con mi pijamita puesto, mi amor, porque dije, como esté, me voy a presentar ahí igualmente porque tengo una cita. Y esa cita es en tu programa Enseñanza, nuestro programa, Enseñanzas de Mujeres de la Biblia. Recordando nuestro eslogan que somos bendecidas para bendecir. Y como somos bendecidas para bendecir, vamos a compartir con otras personas para que también otras personas nos acompañen en este maravilloso espacio. Yo también voy a compartir este enlace porque hay personas que les gusta estar en vivo y me dicen, bueno, cuando tú vayas a estar en vivo me avisas. Entonces yo, mi amor, soy muy obediente. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de Zafira y me he conectado antes para aprovechar el tiempo porque el niño está durmiendo. Entonces dije, bueno, me voy a conectar antes y así aprovecho el tiempo. Las personas que ya vengan un poquito más tarde, pues lo escuchan grabado y no pasa nada. Hoy vamos a estar hablando y orientándonos en el libro de Hechos. Y Dios mío, este tema está bueno. Este tema está muy bueno porque Dios va a hablar fuertemente a nuestros corazones. Vamos a poner un poquito la cámara así. Y bueno, comparte esta transmisión con otras personas, ¿verdad? Para que también salgan grandemente bendecidas y bendecidos de este espacio y de estos temas. Entonces voy a empezar orientándome en el libro de Hechos, capítulo 4, en sus versículos. Hoy vamos a leer bastante porque quiero como que nos quede para poder entrar en lo que es la reflexión, la enseñanza y todo lo que quiero compartirles en el día de hoy, pues quiero como que quede claro, ¿verdad? Al extraerlo de la palabra de Dios. Y bueno, empezamos capítulo 4, versículo del 32 en adelante. Y dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común, tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era para todos ellos. Dime un momento. Ya estamos aquí. Estaba pasando, haciendo ruido en la calle. Entonces, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era para sobre ellos. Y así no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Escuchen. Y lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ok. Y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, antes de empezar a hablar de esta mujer, ellos se repartían de acuerdo a su necesidad. Porque muchas veces podríamos decir, ay, pero si vendían una heredad en 20,000, vamos a decir, en $20,000, pues tranquilamente podrían dividir, y eran 12 apóstoles. Vamos a decir, porque había más, recuerda que estaba empezando la iglesia primitiva. Y habían 12 apóstoles, podrían dividir esos 20,000 entre esos 12. Pero no es justo. ¿Por qué? Porque lo que realmente es justo, no, en este caso, no es la equidad,
de darle igual a cada quien, no, sino dar según su necesidad. Tal vez la necesidad de uno era 5, pero la necesidad del otro era 7. La necesidad del otro era más y así sucesivamente. No estaban haciendo de una manera, ¿verdad?, que sean igual para todos, sino que sea lo justo de acuerdo a su necesidad. Esto es también bueno que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí viene lo que yo quiero que tengan pendiente, porque cuando empecemos a hablar de como full de esta mujer, esto lo vamos a traer a colación. Entonces dice el 36, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, escuchen bien, como tenía una heredad y trajo el precio, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso hizo este hombre. Entonces, quise como que leyéramos un poquito esto, como para crear el contexto de lo que se estaba dando en ese momento. Había muerto Jesús, se había levantado la iglesia primitiva, estaba en los inicios aquella iglesia y estaban predicando fuertemente aquellas personas. Y en ese momento ellos se volvieron uno solo. Era aquel grupo se volvió uno solo, en donde no era que mi zapato era nuestro zapato, no era que era mi comida, era nuestra comida, no era que era mi casa, era nuestra casa. Ahí nadie tenía nada, sino que todo el mundo, lo de todo era de todos. Vivían de esta manera. Muchas personas dicen ahí que ellos vendieron sus propiedades, vendieron cosas, vendieron bienes y que lo traían a los pies de los discípulos y estos tomaban la decisión de qué era lo que iban a hacer y lo repartían de acuerdo a la necesidad de cada quien. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Este hombre también vendió una gran heredad, Bernabé, y lo trajo a los pies de los discípulos. Yo me imagino lo contento que habrían estado aquellas personas. Buenas tardes, Jocelyn. Gracias por estar aquí. Gracias a las personas que se van conectando, señores. Gracias a las personas que lo verán por diferido. Compartan esta transmisión. Y el capítulo 5 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con su mujer, Zafira, vendió una heredad y sustrajo del precio. Escuchen, sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Presten mucha atención. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado el lazo de 3 horas, aquí vienen a hablar de la mujer, la cual vamos a analizar hoy, vamos a estar reflexionando en esta historia. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta. Dame un momentito. Yo pensaba que era solamente en mi país que existía el pasar por la calle gritando y haciendo muchísimo alboroto, pero aquí también se usa eso. Entonces, dice que al pasado en un lapso de 3 horas, entonces entra en escena esta mujer y ella no sabía lo que había pasado con su marido, no sabía que aquel hombre había muerto, dice. Dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han
sepultado a tu marido y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. O sea, lo que venían de sepultar al marido, cuando entraron la encontraron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí viene lo bueno. Aquí viene algo muy, muy interesante. Ya vimos que aquí era lo de todo, era de uno era el de todo. Muchas veces, porque oye, ellos hicieron esto porque Bernabé vendió una propiedad y trajo ese dinero a los pies de los discípulos. Y ellos como que dijeron, y tal vez la persona emocionada le daban gratitud a Bernabé, lo encontraban, como decimos, dónde ponerlo. Wow, qué hombre más generoso, mira lo que hizo, mira cómo vendió su heredad, algo que fue que él lo heredó. Cuando se ha visto que alguien herede algo y quiera venderlo, cuando se ha visto, recuerden la viña de Nabot, que Nabot cuando el rey le dijo que se la vendiera, el esposo de Jezabel, ¿lo recuerdan? Y le dijo, no, eso es mi heredad, ¿cómo te voy a vender yo la heredad? Para vender una heredad, eso era algo muy importante para cada persona. Y aquel hombre, sin embargo, vendió su heredad y lo trajo a los pies de los discípulos. Entonces, aquel hombre tal vez, si le tenían aprecio, cariño y respeto, pues ya ustedes saben que la gente le tenía aún más cariño, lo vieron como una persona humilde, desprendida. Yo entiendo que pudo haber sido así en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Yo entiendo que Ananías también como que dijo, ay, yo quiero también recibir ese halago, esa admiración. Y habló con su esposa, porque esto no fue una decisión que tomaron así como que a la ligera. Ellos se sentaron, analizaron y dijeron, ok, vamos a vender nosotros también una propiedad, vamos a vender nosotros también una heredad y vamos a traer el dinero. Pero yo me imagino que ya después que la habían vendido y que vieron ese dinero, ese tan sustancioso, entonces fue que dijeron, entonces, ¿cómo lo vamos a dar todo? Vamos a quedarnos con una parte. Entonces, aquí viene lo que yo he escrito aquí. Muchas veces hacemos las cosas no porque nos llena nuestro corazón, porque queremos agradar a Dios. No, 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 no. Hacemos las cosas para que las personas nos vean. Porque este hombre, Bernabé, lo hizo de corazón y trajo el dinero. Pero ellos lo hicieron porque vieron el gesto que hizo Bernabé y también quería que se hablara tal vez bien de ellos. Y muchas veces hacemos cosas para que nos vean, para quedar bien, para que, ay, mira, pobrecita, mira cómo se desprendió de lo único que tenía, mira qué generosa, mira qué buena es, mira cómo me ayudó, mira cómo se quedó me dio la mitad de su comida. Y muchas veces hacemos cosas y en vez de hacer lo que dice la palabra de Dios, que lo que haga nuestra mano derecha no lo sepa nuestra mano izquierda, lo que hacemos es que lo hablamos con otras personas, no que mira que yo lo ayudé a ella, yo le di tal cosa, yo hice tal cosa y no hacemos la cosa así en secreto. No damos esa ayuda en secreto, sino que lo que venimos y hacemos queremos que el mundo lo sepa. Entonces esto lo hacemos como para ser admirado, para que nos tengan respeto. Esto tiende mucho a hacerlo los políticos y muchas personas, no sé si ustedes han visto personas que van a ayudar, van a un barrio pobre a ayudar o van a una casa muy necesitada de una persona enferma que necesita una silla de ruedas, necesita una cama de esas que es parecida a la que están en los hospitales, como que también se inclina y se va para atrás. Lo hacen y llevan cámaras para que vean que yo regalé una silla de ruedas, para que vean que yo ayudé, para que vean que yo llevé una compra, para que vean lo que yo hice, y no lo hacen así como de manera desprendida de corazón. Entonces existen estos dos tipos de personas, aquellas que hacen el bien y no le interesa que sean admirados, que digan, mira, fue fulana que hizo eso, fue fulano que hizo eso, les da igual, porque ya están bien consigo y con Dios, y eso es lo que le importa. Entonces está esta persona que viene siendo como este hombre, como Bernabé, que hizo lo correcto,
porque le nació del corazón, pero está Ananías, el esposo de Zafira, de la mujer que vamos a que estar analizando. Este esposo de esta mujer tomó esa decisión de hacer esto, era para romper ojo, como decimos, para que los demás vean. Y esto tenemos también que analizarlo nosotros a la hora de nosotros hacer el bien a alguien. No hacerlo para que sea bien visto, no hacerlo para que me tengan más cariño, por volverme más popular. No, 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 no. Entender que nuestro galardón está es en Dios, y el Dios que escudriña y ve realmente las intenciones de nuestro corazón, entonces Él nos recompensará conforme a su voluntad. Porque la misma palabra de Dios dice que no quedará ni siquiera un vaso de agua sin tener una recompensa. O sea, que ese vaso de agua que tú le regalaste a una persona, antes se usaba mucho esto en mi país, que una persona pasaba por el frente de tu casa y te decía, mira, ¿me puedes regalar un poco de agua? Y tú ibas, buscaba el agua y se la daba, y gracias, y seguía su camino. Yo me recuerdo que esto se usaba mucho, yo lo llegué a hacer. Saliendo de la escuela, yo recuerdo que iba con mi prima y otra amiguita, y íbamos con mucha sed en el camino, del camino de la escuela a la casa al mediodía, cuando me tocó, hubo un momento que me tocó estudiar en la mañana, y el mediodía era que nos íbamos caminando con ese solazo, sed, hambre, y, y parábamos en una casa y le decíamos, ¿me puedes regalar un poquito de agua? Y nos regalaban el agua, dábamos la gracia y seguíamos. Esto se usaba mucho antes. Pues imagínate que esas personas que nos regalaron ese vaso de agua en su momento no quedarán sin recompensa. Si algo tan simple como esto, delante de los ojos de Dios, no quedará sin recompensa. Imagínate este hombre que de una manera generosa se desprendió de aquella heredad para compartir esos bienes con las personas que en ese momento lo necesitaban. En este caso era la iglesia primitiva, de una forma justa, de acuerdo a la necesidad de cada cual, lo que hablábamos al principio. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios, a su Espíritu Santo en todo momento, para que nos corrija y sepamos qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. No hacer las cosas, ¿verdad?, a la ligera, como para vanagloriarnos, sino pensando en cómo si las estuviéramos haciendo a Jesús. El mismo Jesús dice que al final de los tiempos Él va a decir, porque tuve hambre y no me diste de beber, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve desnudo y no me cubriste, tuve en la cárcel y no me visitaste. Y me dirán, Señor, ¿cuándo? ¿Y cuándo te vimos de esa manera y no lo hicimos? Y Él dice, por cuanto no lo hiciste con estos otros pequeñitos, no lo hiciste conmigo. Entonces, estas personas que son así, desprendidas, no lo están haciendo. ¿No? A ver, vamos a traerlo aquí. A la hora en punto que nosotros nos toque ayudar a alguien, echarle la mano a alguien, todo esto. Número uno, que no tiene que vociferarse en las cuatro esquinas. Y saber que es a Jesús que se lo estamos haciendo. Que esa persona en ese momento representa a Jesús. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Ah, no, pero aquí sí. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Entonces, el saciar la necesidad de una persona que necesita, le estamos saciando la necesidad al mismo Jesús, porque Él vino, Él representa a estas personas. Si ustedes no han visto la historia, está muy resumida en Héroes de la Fe, unos muñequitos, lo ponen como si fueran como dibujos animados. Se llama Héroes de la Fe, Antorcha, Héroes de la Fe, escríbanlo, Antorcha, Héroes de la Fe, lo buscan en YouTube. Hay una serie de episodios en donde ahí muestran la historia como de una manera resumida de Héroes de la Fe. Y ahí está la historia de María Teresa de Calcuta. Y ella era una monja y estaba en un lugar, en un convento ahí encerradita, y le daba clases a niños, pero a niños, ya tú sabes, bien vestiditos, bien arregladitos. ¿Y tú sabes por qué era que le dicen María Teresa de Calcuta? Porque era en la India un lugar que se llamaba Calcuta, y ese lugar lo conquistó ella siendo una persona generosa y humanitaria. Ella venía y una vez abrió la ventana y entró ese mal olor así, de la tanta miseria que había alrededor. Y ellos estaban como en un castillo, vamos, entre comillas, en un castillo donde tenían de todo y la gente muriéndose alrededor de la necesidad, del hambre, de la sed, del frío, de todo.
Y ella sufría porque ella quería ir a ayudar a esa persona. Pero cierra la ventana, la madre superiora y las demás, cierra la ventana, no es que entre el mal olor. Hasta que ella no aguantó más y habló con sus superiores y le dijo, yo quiero ir para allá y hay mucho Jesús que me están esperando, hay mucho Jesús que me están esperando. Y aquella mujer que se ganó un premio Nobel de la Paz, porque fue una mujer grandemente generosa, sació hambre, vendía cosas, pertenencias de ella para ayudar a otros, se desprendía, no le hacía falta nada de aquello. Así es que tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que ser María Teresa de Calcuta. Muchas de nosotras nos toca hacer eso, porque esos son los Jesús que están esperando que nosotros les tendamos la mano. Y ella abrió la ventana y ella se preocupaba y ella le decía a sus superiores, es que yo quiero ir allá, porque como quien dice, allí es que está la necesidad, ustedes aquí estamos bien, la necesidad está es allá. Vayan y véanlo para que vean su historia resumida, Héroes de la Fe Antorcha. En YouTube lo ponen así y lo van a encontrar. Entonces, ¿cuántas veces, muchas veces, aquí vamos a entrar, cuántas veces, porque este hombre con su mujer, Zafira, esta pareja vendieron esta heredad, debieron haberla traído a la iglesia, como era lo que estaban haciendo en ese momento. Pero se quedaron con una parte del dinero y no la trajeron toda a los pies de Dios, ¿verdad? No lo trajeron a la iglesia en ese momento. ¿Y qué pasó? Pedro le dijo, es que no nos estás engañando a nosotros, el dinero estaba en tus manos, no estaba en la mano de usted el dinero. ¿Por qué engañarnos? ¿Por qué engañar al Espíritu Santo? No, no estás engañando a nosotros, estás engañando al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le dio revelación a Pedro y le dijo, eran tanto y ellos trajeron solo tanto. Y al instante aquel hombre murió. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces le prometemos a alguien, ¿cuántas veces no lo hemos hecho? Mira, yo te voy a regalar, yo te voy a hacer, yo te voy a esto, yo te voy a lo otro. Y le prometemos a personas cosas que no le cumplimos. O en su defecto, tú estás trabajando con alguien y le dices, bueno, cuando tú termines ese trabajo yo te voy a pagar 10,000 pesos. Pero cuando le vas a pagar solamente le das 7 o le das 9,500 porque tú entiendes que es lo que tú tienes. No, estás haciendo lo mismo que hizo este hombre. ¿Y sabes por qué no está muerto? ¿Sabes por qué no estamos muertos? Por la misericordia de Dios. Pero imagínate que cada acto de irresponsabilidad que nosotros hagamos, todas las personas ahí mismo expiraran, en este mundo no hubiera gente. Entonces Pedro le dijo, oye, pero no estaba en la mano de ustedes la heredad, ¿por qué mentirle así al Espíritu Santo de Dios? Y ahí mismo expiró en ese mismo momento. Y dice que al pasar 3 horas entonces llegó su mujer. Y hay algo importante. Esta mujer llegó al cabo de 3 horas que ella ni se enteraba de lo que había pasado con su marido. Y Pedro le hace la misma pregunta. ¿Y si hicieron esto y esto tú y tu marido? Vamos a leerlo otra vez, por favor. Oye, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? Espérate, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ya automáticamente ella debió haberse dado cuenta por dónde era que iba Pedro, qué era lo que le iba a decir. Y le dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? Ella tuvo momento de caer a los pies de Pedro y decir, perdón. Pido perdón ante Dios, yo no lo vuelvo a hacer, yo sé que hicimos mal, yo sé que debí decirle a mi esposo, porque nosotros como mujeres, nosotras podemos ser de bendición en la vida de nuestros esposos, diciéndole, mi amor, esto no está correcto. Deberíamos de hacerlo de esta manera, de ir ante la presencia de Dios. Dios mío, dale revelación a este hombre, dale lucidez de pensamiento. Mira las decisiones tan mal que está tomando. Esto debió haber hecho esta mujer. Y yo te aseguro que si ella hubiese hecho eso como idónea, como mujer que Dios mandó para aquel hombre, yo diría que él hubiese alcanzado misericordia. Pero ella
Y tú dirías, Evelyn, ¿y por qué ella tiene que pagar con la culpa del hombre? No, estamos viendo que tal vez la idea fue de ella, por ejemplo. Ay, vamos a quedarnos con una parte del dinero. Y lo mismo él debió decir, no, ¿y cómo vamos a hacer eso? Y si fue la idea fue de él, ella decirle, mi amor, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, es eso. Y muchas veces debemos de pedirle perdón a Dios por situaciones semejantes, ¿verdad? Que probablemente hayamos hecho. A ver, dice Jocelyn, y creo que el quedarse con una parte no es el gran problema, sino la mentira de lo que ellos dijeron. Exactamente, porque fue como Pedro le dijo. Pedro le dijo, no, el dinero estaba en la mano de ustedes, el dinero era de ustedes. Podían decir, mira, solamente vamos a dar un 70%, vamos a dar un 50%, pero se quedaron callados y fueron y hicieron como que en esa cantidad fue que la vendieron. Y el Espíritu Santo le dio revelación a Pedro de lo que había pasado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque donde quiera Dios tiene su gente, la cual le da discernimiento y la cual le da revelación. Entonces esta mujer pudo. Entonces ya después que ella le dice, mira, ahora mismo se murió, lo que llevaron a tu marido muerto vendrán por ti. No, o sea, él, en ese momento de arrepentirse de corazón, lo siento, yo sé que no debimos hacerlo así, pero no se ve ninguna muestra de arrepentimiento, sino que cuando él le pregunta, ¿lo vendiste en tanto? Ella dijo, sí, en tanto. O sea, tuvo un momento para arrepentirse en lo que yo me baso. Entonces, ¿cuántas veces prometemos algo a alguien y no cumplimos? Esto ya lo dijimos. Muchas veces pactamos con Dios ciertas cosas y no la cumplimos. La misma palabra de Dios dice que más vale el no prometer que el prometer y no cumplir. O sea, todo tiene si tú no lo prometiste, pues no lo hiciste y punto. Pero muchas veces somos muy ligeros, es decir, yo te prometo, yo te aseguro y damos nuestra palabra y después quedamos mal. Esto debemos de tenerlo en cuenta. Yo recuerdo una vez cuando yo estaba pequeña, yo creo que les he hecho esa historia, y fue que mi mamá nos compró unos panticitos, ¿sabe? Una ropa interior de niña. Y yo recuerdo que yo se la di, yo dije, le dije a mi abuela, yo le voy a regalar un panticito a fulana. Y yo creo que fueron dos o uno, algo así fue que dije. Pero ya después yo como que recapacité y después le dije a mi abuela, no, yo no le voy a regalar nada. Y mi abuela dijo, no, usted se lo va a regalar porque usted propuso en su corazón que lo iba a hacer. Y así mismo dice la palabra de Dios, cada cual dé como se haya propuesto en su corazón. Si tú propusiste ayudar a alguien con dos, como con tres, cúmplelo. Porque fuiste tú que propusiste. Está contigo la heredad. Fuiste tú que pactaste. Fuiste tú que prometiste. Fuiste tú que pusiste tu palabra. Muchas veces le prometemos a alguien, te voy a ayudar en esta parte. Y cuando sentimos que estamos siendo perjudicados, no, yo me lo pensé mejor, ya yo no te voy a ayudar. Esto está mal. Porque entonces primero piensa, analiza, lo habla tal vez con tu esposo, habla con tu esposa, con la persona que sea necesario hablar. Háblalo, pero no a la ligera, tome decisiones para que después entonces quedes mal. Ok. Muchas veces tenemos que esperar que Dios haga un ejemplo con nosotros o un ejemplo con otras personas para nosotras querer caminar en obediencia. Porque dice la palabra de Dios que a partir de ese momento, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, que el que estaba pensando en vender algo y no dar el total, o el que estaba pensando hablar una mentira, o el que estaba pensando obrar de una manera a la cual a Dios no le agradaba, se lo iba a pensar muchas veces, porque ya Dios había hecho un ejemplo con estas personas y ellos empezaron a caminar más fino que lo que hacían antes, más fino que lo que caminaban antes. Entonces muchas veces nosotros tenemos que esperar el ver que a fulanito le pasó, que a mí en una oportunidad me pasó, para nosotros coger, como decimos, cabeza.
Muchas veces pasa eso. Esperamos que Dios haga un ejemplo con alguien o con nosotros para entonces nosotras empezar a caminar de diferente manera. Sin embargo, tenemos su palabra y su ley. Y si obedecemos su palabra y caminamos en pos de ella, andamos en conciencia, con una conciencia más limpia, porque ahí tenemos la palabra de Dios, que es nuestro manual por excelencia. Y si nosotros filtramos todo por la palabra de Dios, nuestro comportar va a ser totalmente diferente. Porque así como hay complicidad para lo bueno, asimismo hay complicidad para lo malo. Y lo vemos aquí, en esta pareja. Ellos eran cómplices, se pusieron en complicidad para algo malo. Ellos planearon esto. Esto no fue que a buenas a primera, que cuando iban de camino, espérate, vamos a pararnos en esta esquinita y el sobre tiene 500 y vamos a quedarnos con 250. No, ellos lo planearon con tiempo. Esto no fue así a la ligera. Y entonces ellos muchas veces somos cómplices para hacer lo bueno, pero muchas veces somos cómplices para hacer lo malo. Y aquí lo vemos. Tal vez cuando el esposo le estaba contando lo que iba a hacer, ella debió hablarle y recordarle que eso es robar y que estaban quebrantando un mandamiento de la ley. Ya hemos visto que la ley dice no robarás. La ley de Dios lo dice. Uno de los mandamientos dice no robarás. Entonces, ellos conocían la ley, ellos conocían la Torá. Entonces, ella debió de haberle recordado esto a su esposo. Tal vez cuando el esposo le estaba contando lo que iba a hacer, ella debió hablar y recordar, ok, eso lo dijimos. Muchas veces lea mejor cuando nuestro esposo tal vez nos cuenta, mira, voy a hacer esto que no está bien. Lo que hacemos es que le alabamos el ánimo, lo animamos. Bueno, pero tú sabes a eso, pero que nadie se entere. ¿Y cómo tú crees que yo puedo ayudarte? Mire, si vienen y preguntan por mí, dile que yo no estoy. Cállate, que está sonando la puerta. Quédate calladito. O vete, abre, dile que yo no estoy, dile que lo que sea. Y en vez de decirle, no, mi amor, da la cara, eso está mal hecho. Yo voy a decir que tú sí estás y lo que sea, o tú tienes vergüenza y no quieres salir, pero le voy a decir la verdad. Ah, no, lo que hacemos es que le alabamos el ánimo. Queremos tapar lo que está mal hecho. O sea, como dicen por ahí, apoyadores de lo mal hecho. En vez de orar por el liderazgo de nuestro esposo, mejor lo incentivamos a hacer lo incorrecto. No lo invitamos a pedir dirección de Dios. Venga, mi amor, mira, yo entiendo que estamos muy necesitados, yo entiendo que tenemos muchas deudas, yo entiendo que le estamos pasando mal, pero esa no es la forma correcta. Vamos a pedir dirección de Dios, porque ese camino que tú estás sugiriendo es un camino corto, que a la corta o a la larga nos va a pasar factura. Vamos a decir, ciertos bienes a corto plazo, pero si nos vamos por el camino más largo, va a costar más el conseguirlo. Sin embargo, vamos a hacerlo desde una conciencia más limpia y desde un agradar a Dios. Esto debemos de hacerlo nosotras como mujeres sabias, como mujeres que edifican su casa, como esa ayuda idónea que Dios nos puso como para nuestros esposos. Porque esta mujer, ella pudo haber sido una bendición para su esposo a la hora de tomar esta decisión. Sin embargo, ella no fue. Ella lo que dijo fue, pues vamos, se dejó llevar tal vez por los bienes, tal vez quería una mejor casa, tal vez quería algo que en ese momento se estuviera usando, quería más bienes, quería más lujo, quería poder, porque ya ustedes saben que hay muchas personas que cuando tienen dinero se les sube lo sumo a la cabeza y se vuelven más poderosos, se sienten más poderosos. Entonces ella quería poder, quería renombre. Mira, y viene doña fulana. ¿Por qué? Por lo que tenía, por lo que ella poseía. Pienso que ella tuvo tiempo de arrepentirse ante Dios y suplicar perdón. Dice que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Esto lo vimos ya. Ella tuvo oportunidad de ofrecer a Dios y decirle, Dios mío, perdóname, sé que lo hice mal, sé que pude haberlo incentivado a mi esposo para que no lo hiciera, o en su defecto fui yo que le di la idea, aunque creo que probablemente el que inició todo fue él. Y aunque ella le dijera, ay, sí, mira, yo estaba pensando, vamos a hacer esto. Yo entiendo que aunque ella le dijera eso a él como líder de hogar, como sacerdote del hogar, debió haberle dicho, no, señora,
Eso no es lo correcto. A eso no fue que Dios nos llamó. Nosotros somos parte de una iglesia y en vez de hacer eso que tú me estás sugiriendo, definitivamente no lo vamos a hacer. Recordemos cuando el mismo Jesús le dijo a Pedro, quítateme de ahí, Satanás, que me eres de estorbo, porque en ese momento no era Pedro que estaba hablando, sino el mismo enemigo a través de Pedro. Lo mismo pasaba en este caso. El que estaba detrás de Ananías y Zafira era el mismo enemigo, pero recordemos que Dios nos ha dado poder en su palabra para nosotros responder como respondió Jesús, con un escrito está. Jesús podría haber dicho cualquier palabra y estaba bien, porque aunque no estuvo en la Biblia, iba a registrarse porque era el Hijo de Dios, era Dios hecho carne. Sin embargo, él no lo dijo. Él citó la palabra de Dios textualmente respondiendo con un escrito está. Esto mismo debemos nosotros decir. Yo últimamente he estado repitiendo mucho lo que dice Santiago 4, 6 al 7 al 8, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos de todo esto que estamos hablando. Limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, cada vez que me llega un mal pensamiento, cada vez que el enemigo quiere como que hacerme ese autosabotaje y hacerme, ¿verdad?, caer en ciertas cosas que a Dios no le agrada, ciertos pensamientos, ciertas cosas, entonces yo vengo y digo, acercaos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo recito la palabra de Dios porque es viva y eficaz, es una espada de doble filo. El tratar de filtrar todo por la palabra de Dios, responder como respondió Jesús. Yo te aseguro a ti que si Eva hubiese respondido, o no, Dios nos dijo esto y esto, no, pero que no entra en mucho diálogo con el enemigo. Simplemente Dios dijo y punto, y se acabó, como hizo Jesús. Jesús respondió con un escrito está. Y ya hubo un momento, el día pasado hablaba eso con mi esposo, y yo le decía, mi amor, parece como que Jesús como que estaba harto, le dijo, quítateme de ahí ya, Satanás, como que véteme de ahí que me tiene harto. Eso debemos de nosotros decir con toda esa autoridad, así mismo como dijo Jesús, como está escrito en la palabra, quítateme de ahí, Satanás, que me eres de estorbo. Responder con un escrito está. Ellos conocían la palabra de Dios, ellos pudieron haber respondido, y cuando le vino ese mal pensamiento, responder y reprenderlo con un escrito está. Recordemos que cuando Jesús llega a nuestra vida, porque dice que ellos empezaron a actuar así después de la muerte y resurrección de Cristo en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia primitiva, y es que por donde Jesús pasa debe de haber transformación. Como dice, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Hay cosas horribles que yo hice antes. Estoy muy arrepentida, que le he pedido perdón a Dios, pero que Dios me libre de volver a esos lugares donde yo estaba. Entonces sabemos que que muchas veces hemos hecho cosas que a Dios no le ha agradado, pero también dice que el que confiesa su pecado y se arrepiente, alcanza misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, se arrepiente, alcanza misericordia. Ellos pudieron aceptar su pecado y hubiesen alcanzado misericordia. Tal vez el esposo no tuvo, o no, porque siento como que él murió como más rápidamente que ella, pero ella sí tuvo más tiempo, porque Pedro le hizo 2 preguntas. ¿Vendiste en tanto? Sí, en tanto. Entonces ahí, ¿por qué esto y esto y esto y esto? Mira, esto y esto y esto. Tu esposo ha muerto, así mismo, inmediatamente
inmediatamente me dice, tu esposo ha muerto, ¿por qué por qué pensaste eso? ¿Por qué puso el enemigo eso en ustedes? No era, dinero no estaba, mira, inmediatamente, mira, yo me arrastro ahí mismo, mira, ay Dios mío, perdóname, yo sé que lo hice mal, ayúdame a no volverlo a hacer, oh Padre. Pero ella no hizo eso. Pero claro, esto lo digo yo porque ya tengo la historia completa. Sin embargo, ella conocía el mandamiento que Dios le dio a Moisés. Pidamos a Dios que nos ayude. Vemos aquí que dice, ella por lo menos tuvo una oportunidad de 3 horas para arrepentirse según el relato bíblico. Poderoso Isaías. Poderoso punto. Ella tuvo 3 horas, no esperar exactamente, buenísimo aporte. Ella no tuvo que esperar que Pedro le refrescara la memoria, sino esas 3 horas decirle, apártate de mí, Satanás, que me eres de estorbo. Poderoso. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que nos ayude a nosotros a hacer lo correcto. Que seamos de gran bendición en la vida de nuestros familiares, de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros amigos. Si hay que pedir perdón, vamos a hacerlo a tiempo. Si hay alguien por ahí que tú entiendes que deba de decirle, mira, perdón, lo siento, no debí obrar de esa manera, te he fallado. Como dice la palabra de Dios, he fallado contra Dios y contra ti, perdóname, dame la oportunidad de hacerlo de nuevo. A mí me ha tocado pedir perdón muchas veces por muchas cosas. Porque es que cuando tú entras en la presencia de Dios y tú quieres agradar a Dios, tú vas a recibir una convicción tan grande que aunque tú no quieras pedir perdón, porque como me dijo una persona una vez, pedir perdón no es fácil, eso es humillarse. Sí, así es, pedir perdón no es fácil. Pero como tú quieres que reine Dios en ti, que reine Jesús en ti, y no que reine tu propio ego, tu propio yo, entonces tú sí vas a ceder. Y con toda la vergüenza del mundo, tú vas a decir, lo siento, perdóname. Pero cuando toca hacerlo, toca hacerlo. Y eso muestra humildad. Esto muestra una parte de nosotras que quiere ser transformada. Yo me imagino el enfado que siente el enemigo cada vez que nosotros decimos perdón. Y lo alegre que se pone Jesús cuando dice, ok, ahora sí el Padre nuestro puede decirlo. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos lo que nos ofende. Porque nuestro perdón no es aceptado si nosotros no perdonamos a los demás. Es condicional. Nuestro perdón hacia Dios para que Dios nos perdone a nosotros es condicionado. Es condicionado. Si nosotras no perdonamos, si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. Así que ha sido todo esto por hoy, que Dios hable a nuestros corazones, que los redarguya, que nos dé revelación y que nos ayude a caminar en obediencia, a saber instruir a nuestros hijos en su palabra, a ser ese canal de bendición en nuestra relación de pareja. Pedirle a Dios que nos dé una relación tan estrecha y tan íntima con Él, que nos dé ese discernimiento de saber cuándo las cosas vienen de parte de Él y cuándo no. Que nos dé discernimiento, porque hay cosas que el enemigo nos la muestra de una manera disfrazada. Y nosotros tener ese criterio de decir, escrito está. Así que será hasta la próxima, el próximo sábado o el próximo domingo, si Dios lo permite, el cual estaremos compartiendo en tu programa Enseñanzas de Mujeres de la Biblia. Recuerda que nuestro eslogan es que somos bendecidas para bendecir. Bendice a otras personas compartiendo este importante tema para que también salgan grandemente bendecidos. Me despido. Si estás en YouTube, sígueme en Instagram, que estos episodios normalmente lo tengo por aquí en vivo. Y así compartimos. Si tienes alguna mujer de preferencia que te gustaría que habláramos el próximo sábado, escríbemelo en privado aquí en los comentarios y con gusto también estaremos reflexionando la historia de esta mujer. Me despido, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios nos dé revelación y que siempre respondamos con un escrito está.